Listo. Muy buenas tardes, estimados colegas que nos acompañan en esta transmisión en vivo. Bienvenidos a la cuarta sesión del seminario en línea del Grupo Formación de Ingenieros desde la Matemática Educativa, hoy 5 de agosto del 2020. En esta ocasión contamos con la valiosa participación de nuestro querido colega, el doctor Javier Lezama, del Centro de Investigación en Ciencias Aplicadas y Tecnología Avanzada del Instituto Politécnico Nacional CICATA, Unidad Legaria, que impartirá la charla titulada Evolución, Encuentro, Docencia en Matemáticas en Búsqueda del Significado. En esta charla, el doctor intenta mostrar un escenario contradictorio entre la actividad de la docencia de matemáticas y la acuciante pregunta de qué matemática enseñar en el marco de un currículum escolar en matemáticas, que ignora o intenta responder a las necesidades de un profundo desarrollo del pensamiento matemático, que puede responder, entre otras cosas, a la demanda de aprender ciencia y tecnología, STEAM, matemáticas realistas o un discurso centrado en prácticas, promoviendo una reflexión y un punto de vista personal y ponerlo a discusión. A continuación, vamos a leer una breve semblanza del doctor Lezama, que en particular agradezco al Grupo de Formación de Ingenieros desde la Matemática Educativa en colocarnos en este espacio, doctor, de intersección, donde coincidimos en otra charla más, usted y yo. Lo cual es todo un honor estar ahorita con usted en ese momento. Me leo la breve semblanza. El doctor Francisco Javier Lezama es doctor en Matemática Educativa del CINVESTAF, del Instituto Politécnico Nacional. Sus trabajos de maestría y de doctorado fueron realizados sobre el fenómeno didáctico de la reproducibilidad de situaciones didácticas. Desde el 2011 es nivel 1 del Sistema Nacional de Investigadores, acá en México. Es miembro regular a la Academia de la Investigación Científica de México desde el 2017. Es miembro activo del Comité Latinoamericano de Matemática Educativa, CLAME, y del Comité de Redacción de la Revista Latinoamericana de Investigación en Matemática Educativa, RELIME. Fue uno de los responsables del diseño y por 11 años, coordinador del programa Matemática Educativa PROME, primer posgrado en Matemática Educativa en México y en América Latina en la modalidad en distancia, en línea, en el CICATA del Instituto Politécnico Nacional. La línea de trabajo en la que desarrolla su investigación es en estudios sobre el profesor de matemáticas, reproducibilidad de situaciones didácticas, como se mencionó anteriormente, identidad del profesor, conocimientos del profesor y su desarrollo profesional docente, además de amigo y discusiones de la vida y filosofía. Pues le demos entonces la palabra, doctor Lezama, y muchísimas gracias por aceptar esta invitación. No, pues gracias, Rodolfo, por tu presentación. Gracias a todos los participantes del grupo FIME. De verdad es un gusto y es un susto estar con ustedes. A ver, les explico por qué. Porque, sobre la marcha se van a dar cuenta por qué. Voy a empezar con una crítica a quien puso el título de esta charla. Después, cuando lo estuve viendo, dije, oh, ¿qué te pasa, Lezama? ¿Qué es ese título? ¿De qué hablas? Porque me costó mucho trabajo después cuadrarlo a lo que yo estaba pensando, pero ya ni modo, ahora me ajusto a esto. ¿Por qué evolución y encuentro? Quien les habla por muchos años fue profesor de matemáticas, y la verdad yo digo que fui un profesor de matemáticas muy tradicional, muy loco también, con ocurrencias sistemáticamente con mis estudiantes, y los estudiantes se aliaban conmigo muy fácilmente, pero los hacía sufrir. Y ahora que me los encuentro a varios de ellos, y en esta charla van a conocer a uno de ellos que ha tenido un desempeño, un desarrollo muy grande, muy interesante, siempre me recuerdan
las cosas o el trabajo intenso a lo que lo sometía. Y sin embargo ahora, cuando reviso y pienso en eso, me pregunto sinceramente, ¿y qué significaba todo eso que les hacía? Era como una gimnasia muy tremenda, un resolver muchos ejercicios, un resolver ejercicios complicados. Tuve una etapa en que me dio por pescarme todos los libritos, todas estas lecciones populares de matemáticas de la Mir, que eran libros rusos, y sacaba de ahí ejercicios y los resolvía con los estudiantes. Evidentemente, unos lo disfrutaban mucho y otros se quedaban totalmente en ayunas. Bueno, entonces vamos a avanzar. Yo le puse al subtítulo que era desde el espacio virtual del ajolote. Y entonces es una locura esto que le estoy platicando. Este texto que tomé es un texto muy bello, bellísimo, que se llama, que el libro se llama Axoloteada, vida y mito de un anfibio mexicano. Pero vean qué interesante, es un estudio sobre el papel en el pensamiento mítico mexicano, el papel que juega el ajolote, además de que el ajolote es muy representativo digamos, de un tipo de fauna mexicana, o digamos, el más clásico. Me he encontrado por ahí referencias al ajolote mexicano en escritos que uno jamás imaginaría que en otros lados del mundo se ocuparan de eso. Es muy interesante porque está portada en este libro de Roger Bartra. Pone el texto que está en esta pared, que es un colectivo, el Nesa Artenel, detalle del ensamble mural graffiti al Xolotl en la fábrica de artes y oficios Faro de Oriente en la Ciudad de México. Según sus creadores, dice el texto, el axolote o el ajolote representa un excelente guía por entre las aguas del margen y la otredad. Ya desde ahí empieza muy raro. Es símbolo de la resistencia cultural de lo acá, es decir, nosotros somos bien acá, del acá que somos y del nel que no somos y no queremos ser. Y eso a mí me dice mucho porque me hace pensar y tratar de descifrar qué es lo que soy como profesor, como investigador, como matemático educativo, como amigo, como profesor, como alumno, como colega, etcétera, etcétera, y las cosas que comparto con esta comunidad y lo que no quiero ser y a lo que no quiero llegar. Bueno, después este letrero para todos ustedes que leen el alemán perfectamente, entonces rápidamente ya se dio cuenta que lo que nos dice Ludwig Wittgenstein es lo siguiente: de lo que no se hablar, no se puede hablar, hay que callar. Y la verdad es que yo debería permanecer callado porque el asunto que ustedes tratan y que están estudiando parece simple, pero está lleno de complicaciones y complejidades. Bueno, voy a empezar con algo muy, muy simple. Lo que todo ser humano busca, apresar lo inacible. Y pongo la fotografía de este niño, y ya vieron lo que está haciendo, intentando hacer ese niño. Una pompa de jamón o una burbuja de jamón, o como quieran ustedes llamarle. Si nosotros analizamos, si por ejemplo ustedes, que algunos de ustedes están en mecatrónica y esas cosas, vean lo maravilloso de ese proceso, de ese niño, todo lo que tiene que pasar en su organismo para que pueda abrir la mano del tamaño necesario para poder hacer esa pompa, y que dramáticamente cuando la toque se va a desaparecer ante sus ojos. No la logró, esta es una toma, no la logró pescar, o sea, la perspectiva parece que está muy cerca, pero no la alcanzó y pasó de largo y el niño no la pudo ver. Pero es un niño que de manera automática, que la naturaleza ya le regaló un sistema de aproximación, un sistema de cálculo, un sistema. Intenté indagar de manera simple todo el proceso
neurofisiológico que estaba pasando para que el querido Santi intentara pescar esa pompita y la verdad es que mejor me retiré porque está bien complicado el asunto. Y lo vamos a poner en acción. Vean estos dos. Esto. Bien, finalmente la pompa pasa ante él. Si ustedes se fijan, en la fotografía anterior y esta en la fotografía anterior es diferente a esta porque en esta el buen Santi tiene tapado un ojo. Entonces es mucho más difícil el cálculo orgánico que tiene que hacer para poder pescar esa pompa, porque la conjunción de sus ojos, la actividad de sus dos ojos, es la que le permiten hacer eh, esos cruces de la mirada que le permite estimar las distancias. Y vean de lo que estoy hablando. Ya estoy hablando de estimaciones y que son como naturales en este chamaquín. Bueno, veamos la otra, que es también bien interesante. En este quiero llamar, fíjense en su mano, la manita de Santi, cómo está, no se está dando cuenta de que la pompa va volando por arriba de él y entonces démosle movimiento en cámara lenta. Ya la vio. Ahí al buen Santi lo que lo distrae mucho es algo muy principalísimo en su vida, que es traer algo en la boca, algo que estar comiendo. Pero fíjense en sus dedos, en su dedo índice y pulgar, la forma que tiene y que tuvo, la voy a repetir y vean cómo siempre algo, una habilidad que adquirió pronto este chamaquín fue esos dos deditos se han convertido o fueron los primeros que se convirtieron para aproximarse y tomar las cosas de manera fina. Vean que este es eso que acostumbra él a hacer con sus dos deditos, ahí están listos a apresar, lo distrae el que trae algo en la boca, seguramente también el que tiene tapado uno de los ojos. Bueno, pues eso es lo que la naturaleza nos ha regalado y que después se irá convirtiendo en, en tecnología y que se va a empezar a representarle técnicamente a los seres humanos poder entender todos estos mecanismos con los que venimos integrados en nuestro cuerpo, en nuestro cerebro, en nuestro sistema nervioso, en nuestro sistema muscular, para poder efectuar determinadas tareas. Es un experimento bobo, pero se los voy a compartir. Es un video de YouTube de este Cédric Villard, este matemático joven francés que ha sido medalla Field y que en este video lo que hice se lo presenté a un grupo de profesores de matemáticas, profesores de superior y de nivel medio, para que lo vieran. Fallé en el experimento porque en el experimento le dejé el audio y el audio está en francés y entonces los maestros se irritaron un poco conmigo diciendo que por qué les ponía un audio en francés. Entonces lo que hice, después lo probé, pero ya no tuvo el mismo resultado sin audio y se los voy a compartir y vean el título, hablando de matemáticas o hablando con matemáticas.
Bueno, el gran tema de este investigador bien conocido en el mundo es la astrofísica y la modelación de cierta dinámica de las galaxias. Entonces, hacen cosas bien interesantes. Observen que lo que está escrito en ese pizarrón eh, son notaciones matemáticas que estoy seguro que todos reconocemos de alguna manera. Una cosa es que reconozcamos la simbología y otra cosa es que signifiquen, porque desconocemos el contexto en el cual esos modelos o esas notaciones o esas escrituras se están dando. Bueno, yo se las pasé a los maestros y les dije que qué opinaban de lo que estaban viendo, aunque no hubieran entendido. El experimento falló porque se fueron que no entendían lo que decía, entonces eso los distrajo mucho. Y los comentarios que pude rescatar ahí era sobre todo el hecho de que ellos me dijeron, es que escriben muy desordenado, escriben por todos lados y ahí no se va a entender nada. O sea que nos salió mucho la garra de profesores, ¿no? Escribe bien para entender, escribe bonito, escribe ordenado, etcétera, etcétera. Y lo que verdad es que yo quería que se descubrieran o que se dieran cuenta de que el objetivo en estricto sentido no era la matemática que estaban escribiendo ellos en el pizarrón, sino eran las ideas que estaban discutiendo, porque efectivamente sí están discutiendo. Si ustedes se fijan ahí, hay una referencia a la curvatura de Ricci. Al principio estaban hablando, se estaban organizando de un desarrollo o algo así, pero si ustedes se ponen atención, pues la notación se conoce, pero lo que yo quería que se dieran cuenta de que la matemática se estaba convirtiendo una herramienta importante para dialogar ideas. De hecho, en el último tramo de de la conversación de Cedric, lo que con las manos se está representando algo que yo no sé si sea, no necesita estar representando con las manos lo que está escribiendo en la anotación, sino algo de lo que están hablando y que la matemática está detrás y que está detrás de esta simbología matemática que se está poniendo ahí. Bueno, ese experimento fue fallido, pero vean que todo estas que les estoy platicando y este ejercicio que les puse a los maestros estaba un poco para que reconocieran la relevancia de los contextos y y que esa matemática significaba para ellos bastante porque tienen una conversación bien entretenida. El video es muy interesante porque es mucho más amplio y se puede entender bien de lo que andan hablando ellos. Bueno, voy a pasar a comentarles en esta búsqueda de encontrarle significado y de incorporar ciertas tecnologías y explorar lo que los expertos nos dicen al respecto. He realizado en el 2019 11 mesas discutiendo diferentes temas que aluden a la matemática escolar y esta fue sobre el uso de la tecnología. Nada más voy a presentar aquí el comentario de Alberto Muñoz. Este fue un alumno mío del 85, él fue la generación del temblor. Con él estaba yo en clase cuando se produjo el famosísimo temblor del 85 y por eso del 85 para acá lo había dejado de ver y me lo encontré recientemente y fue un encuentro muy interesante. Entonces les voy a compartir una parte de esta mesa muy corta. Y ustedes me dirán si se está viendo. Ya se está viendo el video que voy a presentar. ¿Alguien me puede informar eso? Porque yo no sé, ¿sí? Rodolfo, si tú me puedes indicar si se está viendo el video o la carátula del video que voy a presentar. Perfecto, doctor, sí se ve. Ah, perfecto. Entonces voy a poner lo que nos dice el buen.
presentación que ahorita voy a proyectar, que es una presentación que yo utilizaba hace algunos años, que me tocó trabajar haciendo un poco de divulgación de la tecnología, sobre todo por la gran inquietud que había del posible desempeño de México para el examen de PISA, donde se iba de alguna manera a exhibir nuestro estatus en matemáticas. No sé si recuerdan que en el año 2012 ese era el reto. Y esta era una presentación que me permitía yo hacer por todo el país, invitado por distintas instituciones. Un poco les platicaba yo de lo único que sé es de robótica. Yo no soy maestro de matemáticas, soy ingeniero, pero yo lo único que sé es de robótica y es lo que utilizo como instrumental. Venía yo de pasar una experiencia de desarrollo tecnológico para esta empresa, que básicamente el producto era llevar justamente la robótica a la educación, en el sentido de que la robótica es motivante, poderosa, visionaria y divertida. Ahí está el material para que podamos discutir a detalle eso, pero lo que quiero llevar, esta imagen que ven aquí, para mí es muy importante. Del lado derecho, esa niña que ven ahí, desencajada de la risa, es mi hija Lena, que en aquella época tenía 11 años. Ella toda la vida había lidiado con robots que yo he tenido en casa, y por lo tanto la tecnología ella no le espanta, ¿de acuerdo? Sin embargo, quiero que vean al chiquito que está parado al lado. Ese día fue cuando vino la empresa francesa a Yucatán, y mi hija y este chiquito por primera vez vieron a ese robot bailando como Michael Jackson, ¿ok? Mi hija se desencajó de la risa. No aguantaba la impresión de ver un robot que estuviera bailando. Sin embargo, quiero que vean al chiquito. El chiquito estaba incrédulo, no se reía mucho y se esperó hasta el final para hacerme una sola pregunta. Y me dijo, ¿qué edad tiene el niño que está dentro del robot? Entonces, eso me gusta mucho ilustrarlo, porque de alguna manera nos da una idea cómo tenemos una enorme responsabilidad de poder hacer que eso que parece ciencia ficción, que es una tecnología real, que ahora ya se ha abaratado muchísimo, nos puede llevar a distintas reflexiones. Yo creo que además de pensar cómo se involucran las matemáticas, también hay que entender cómo podemos involucrar otro tipo de sentidos con los cuales estamos acostumbrando todos los días. En matemáticas, conceptos como el espacio y la forma se pueden hacer en simulación, se pueden hacer robots muy sencillitos que puedan hacer esto. Aspectos de cambio y relaciones también, podemos tener acceso a esta tecnología que puede ser en simulación o puede ser un pedacito del robot construido con un Arduino y podemos ver las gráficas, podemos hablar de series de tiempo, podemos hablar inclusive de predicción, podemos empezar a hablar de geometría. Todo este material se puede utilizar en probabilidad. Por ejemplo, ¿cuál es la probabilidad de que este robotito se caiga? ¿No? Podemos hacer experimentos, podemos empezar a entender las gráficas de todo esto. Les pongo el ejemplo de las patentes, que para mí es muy importante. Eso que ven ahí es la patente del transistor, que es de alguna manera lo que vino a transformar la tercera a la cuarta revolución industrial. Y ahí está el dispositivo, ahí está la patente, ahí está el transistor. Los chicos lo pueden ver, pueden entender que eso que se habla como ciencia ficción tiene una representación gráfica, física, matemática, que hay ecuaciones, pero sabe de dónde salen las ecuaciones. Y este material cuesta 10 segundos de acceso a Internet. Es decir, el chico puede ver en clase este material. De eso ya he mencionado constantemente los Arduinos, todo lo que tecnología que ahora ya hay en las manos. Y yo creo que lo más importante es justamente trabajar la parte humana de la tecnología con el respaldo de las matemáticas para que se convierta en una herramienta que explique a la gente que no está destruyendo empleos, está transformando los empleos. Esa tecnología, meterla con las matemáticas y las matemáticas como el instrumental de modelar este mundo que está cambiando, viene a empoderar al abogado. El abogado hoy con tecnología, claro que va a cobrar más que un abogado sin tecnología, pero no va a destruir el mercado de la abogacía. Lo mismo el ingeniero, lo mismo el cocinero. La tecnología que viene del producto de la creatividad humana con la ingeniería y con las matemáticas está transformando este mundo en el cual queremos que todo mundo se suba. Esa es básicamente mi posición. Muy bien. Bueno, ya escuchamos a Alberto. En esa mesa
muy convencido porque él es su campo y ha tenido un desarrollo impresionante, ha estado en todos lados, ha asomado su rostro a múltiples experiencias y me impresionó mucho la idea de las patentes. Cuando me explicaba ya después en corto, me estaba diciendo es que se puede entrar al mundo de las patentes, no las puedes explotar, pero las puedes conocer. Y puedes conocer en contexto el enorme bagaje matemático que está en muchas de esas. Más adelante hicimos otra mesa de la cual Rodolfo fue cómplice mío porque le solicité que dirigiera y muy amablemente aceptaron platicar con nosotros 5 estrellitas. Quiero decir, personas, un nanotecnólogo, un especialista en inteligencia artificial, un especialista en mecatrónica, un filósofo que estudia la tecnología desde esa perspectiva y una especialista en entender el asunto de la informática educativa. Bueno, y también el ejemplo que les voy a pasar es el de Gustavo, que es otro que hace experiencias con tecnología en lugares apartados, en lugares de difícil acceso y sobre todo con jóvenes. Él es muy dado a estas experiencias de maker, los movimientos maker de manera muy intensa. Entonces escuchemos lo que nos va a decir al respecto. La palabra a Gustavo Merker. ¿Qué tal? Pues sí, creo que coincido en varios de los puntos. En nuestro trabajo con Jacaranda trabajamos en varias comunidades en Chiapas y en Oaxaca. Ahorita estamos trabajando mucho en la Mixteca y uno de los programas que hemos trabajado desde hace un año y medio es justo hacer una introducción al tema de inteligencia artificial utilizando una plataforma basada en Raspberry Pi que sacó IBM, que se llama TJ-Bot. El tema, y creo que ha sido uno de los problemas que he visto, no es que no exista personas que desarrollen contenido, no es que no exista personas que tomen plataformas como TJ-Bot o plataformas de aprendizaje para introducir inteligencia artificial, sino el problema es de infraestructura. Ahorita no pueden, bueno, sí pueden ver que hay unos cables de Ethernet que están por ahí regados. Estamos en la Ciudad de México en una biblioteca padrísima, pero el Wi-Fi no nos alcanza para dar internet a las computadoras. No podemos utilizar servicios de la nube y estamos en la Embajada de los Estados Unidos, ¿no? Entonces, fíjense, imagínense si la situación aquí tenemos que estar como en los 90s en una fiesta LAN, ¿cómo está en la Mixteca? ¿Cómo está en los Altos de Chiapas, no? Entonces, realmente lo que yo creo, por una parte sí falta la integración de la academia, falta también integración de espacios comunitarios, de espacios maker, de espacios hacker, que están desarrollando esta tecnología también y que están además deseosos de compartirla, pero a veces los planes de estudio y la rigidez curricular de ciertas instituciones no permiten que permeen también estos espacios. Entonces, sí una integración de los espacios, pero creo que el problema fundamental sigue siendo de infraestructura, ¿no? De la necesidad de tener, pues... Bien, voy a regresar a este tema a raíz de esto que les he platicado y estas exploraciones y estos acercamientos a especialistas en tecnología en diferentes ramas. Vienen cuestionando y me vienen cuestionando sistemáticamente qué matemática, qué les vamos a hacer, cómo se las vamos a hacer vivir a los estudiantes, cómo debe cambiar el currículum, cómo debe cambiar la práctica de enseñar, etcétera, etcétera. Todo lo que ustedes seguramente ya se han preguntado. Otra experiencia más es de nuestra colega que todos ustedes conocen, es Socorro Valero, que construyó su propio kit, que pueden ustedes ver en la parte derecha superior,
Es un Arduino con diferentes artefactos para hacer mediciones de diferente tipo. Y la hemos llevado, la hemos invitado para que platique con profesores, para que los inquiete, para que los lleve a reflexionar de que la clase de matemáticas puede ser otra cosa, que lo que convencionalmente yo crecí e hice durante 18 años. A eso da la explicación de si es evolución o quién sabe qué será, o encuentro con este hecho en la tecnología. Estas experiencias de la doctora Socorro Valero son sumamente interesantes porque hace recorridos impresionantes. Ella las hace tan naturales que a veces pierde la visión de que empieza con un fenómeno físico que es movimiento, utiliza un artefacto para medir ese movimiento, hace mediación para que a través del Arduino, que es el que permite el control del aparato medidor, se lo lleve a un escenario donde se puede representar o se puede figurar o aparece, se numeraliza el fenómeno. Lo que es un fenómeno físico concreto, como es el movimiento de un objeto, se transforma en números y pasa a gráficos. Y ella todavía los lleva, los exporta a otros escenarios, como puede ser el Excel o como puede ser estos software matemáticos, el GeoGebra, y le modela las expresiones. O sea, hace un recorrido impresionante con las actividades que establece. Bueno, esa es otra manera de vivir la clase de matemáticas. Y yo le he preguntado a Soco muchas veces, Soco, ¿qué se gana, qué se pierde? Y Soco, que es muy clara y además muy convencida, me dice, gano en atención e involucramiento, pierdo en X y Y. A mí me dejó frío porque el X y Y me quiso decir que perdían potencia los estudiantes manipulando lo que tradicionalmente la escuela obliga, a veces con éxito y a veces sin éxito, en el manejo de una simbología y una operatividad poderosa. Otra parte de los cuestionamientos que yo me tenía, les voy a mostrar, les voy a platicar una experiencia y ya me apuro porque yo estoy aquí feliz de la vida. Un día me llegó del CIAE, que es un centro de investigación de la Universidad de Chile, que me mandan los boletines que salen mensualmente y a veces salen con más intensidad. Me llegó en el boletín 70 de mayo del 2018 esta propuesta de ISODA, donde están buscando en esta organización de la PEC, que son países que están en la cuenca del Pacífico, están buscando un currículo, estándares para un currículo integrado. Bueno, pues entonces sabemos cómo son esos países y todas esas cosas. Y entonces presentó un proyecto que presenta estándares para la enseñanza y aprendizaje de la ciencia y las matemáticas en esos países, basándose en el desarrollo de las llamadas habilidades del siglo XXI. Y miren, todos ustedes, estoy seguro, los investigadores, los profesores y los mismos estudiantes, hemos sido objeto de la retórica del futuro, de que las cosas vienen y todo eso. Más allá de eso, uno se pregunta si podemos sostener con las prácticas que estamos viviendo en la escuela los avances y los desarrollos de otros países. Sí, de hecho, en México va a haber mucha gente que se involucre en ello, pero ¿qué creen? No es la masa la que se va a involucrar en ello. Son los que por alguna razón han tenido oportunidad. Y si nosotros no nos abrimos a reflexionar, no puedo decir cómo se debe hacer, nos abrimos a reflexionar, pues se nos va a complicar la existencia y se la vamos a complicar. Fíjense, así el proyecto define ciertas habilidades matemáticas necesarias para desenvolverse en el siglo XXI, como desarrollar la curiosidad matemática cuando se resuelven y se formulan problemas, apreciar el poder y la belleza de las matemáticas, que suena bien retórico eso, y el fomento del razonamiento crítico y la apreciación de otras perspectivas a través del discurso matemático, siempre con mira
a la inclusión, es decir, que sea para todos. Bueno, a mí me dejaba frío escuchar el académico japonés, al estar en Chile, en un proyecto que se llama INCIDE, financiado por APEC, que busca instalar capacidades en los países para enseñar matemáticas con miras a adecuarse a la economía digital, introducido en el currículo escolar, conceptos como Big Data, inteligencia artificial, etcétera, etcétera. Y yo me preguntaba, Cáspita, ¿hacia dónde vamos? ¿Cómo se va a hacer eso? Junto con eso, ese mismo año, en noviembre de ese año, en apoyo y en acompañamiento al doctor Cantoral, en ese cargo que tuvo en WENTIS, en este órgano de bachillerato casi universal, o sea, con miles de jóvenes en bachillerato, ellos se estaban intentando abrir una especialidad en Big Data para los estudiantes de bachillerato. Y nosotros estábamos muy entusiasmados en eso, y entonces Ricardo me decía, a ver, indágate si es factible. Y entonces lo que hice fue acercarme a especialistas en Big Data muy reconocidos, muchos de ellos, y fueron muy amables. Todos me explicaron y trataron de limar toda mi ignorancia al respecto, y la verdad es que me dejaban bastante frío. Pero tuve una experiencia especial y les platico las dos. Una es que cuando tuvimos la oportunidad de reunirnos con los representantes de matemáticas de casi toda la República en un encuentro en Sonora, recuerdo, en noviembre, estaban haciendo las planificaciones de clase para el semestre que seguía. Y las discusiones, a mí, yo decía que eran terriblemente barrocas, porque yo venía de escuchar estas cosas, de estar muy inquieto por lo que ahí se estaba diciendo, porque luego me fui a hablar con la gente del CIAE para preguntarle si era en serio o era nada más fanfarronada. Y no, Araya, que es el encargado del CIAE, me dijo, no, Lezama, estamos trabajando y es todo entusiasta y deberían ustedes juntarse con nosotros. Bueno, me dijo mil cosas, pero cuando yo me juntaba con los maestros, me lanzaba discusiones eternas sobre casos de factorización, de si el teorema de Pitágoras estaba en el currículo, que si se iba a poner, que si no se iba a poner, de que algunos maestros me decían de matemáticas, me decían, no, lo que tenemos es que aprendan bien, para que entren a la escuela superior, a la escuela de ingeniería y no les vaya mal en los primeros cursos, etcétera. Muy pragmático, y además debo reconocer que una preocupación genuina de parte de los maestros. Cuando me acercaba a las escuelas estas y veía las clases de matemáticas, o no las clases, sino a los profes de matemáticas, y hablaba con ellos, y luego me acercaba a las clases de tecnología, yo veía que en las clases de tecnología hablaban, construían, decían cosas sumamente interesantes, y la clase de matemáticas yo la veía completamente despegada, como que estuvieran velocidades distintas. El mismo Merkel, joven que nos habló hace rato, él Marina, una de las que estaban ahí en la mesa, lo califica como hippie. No, es que tú eres un hippie, tú quieres meter a los estudiantes a hacer cosas, y él decía, es que lo hacen. Si les pido que hagan robots, si les doy las herramientas, lo hacen. Si los meto a un espacio maker y les doy las herramientas y les digo, tenemos que hacer este aparato para que haga X cosa, los muchachos se las ingenian y lo logran hacer con poca instrucción. O van y buscan en internet las cosas que necesitan y logran hacerlo. Bueno, esas contradicciones a las que yo me veía expuesto, la verdad es que me hace repensar qué estoy haciendo y cómo lo estoy haciendo. No porque no crea que lo que hago es valioso, sino porque uno quiere universalizar, es decir, compartir la reflexión. Bueno, una de las cosas que hicimos, vuelvo a la presentación nuevamente, un taller para profesores de matemáticas. Lo que hicimos, Alberto, cuando me encontró desde el 85 hasta el año antepasado que nos encontramos, cuando llegó conmigo, llegó con un paquetito y me dijo, mira, Lezama, te tengo este regalo, toma.
este lo hicimos nosotros en un lugar que estamos trabajando y es para los jóvenes, para que hagan, y me regaló un robot. Muy simple, muy bonito, muy clásico. Después me explicaron los compañeros, el mismo Eduardo me estuvo platicando sobre las características de esto. Entonces lo que hice fue invitar a profesores de matemáticas para que no nada más darles el aparato, sino que lo construyeran. Aunque ya venían todas las piezas, pero era como ponerlos a jugar. La dificultad de atornillar, de poner, de no romper, de que si funcionaba o no. Entonces el recorrido era muy bonito porque los profesores armaban el robot, luego aprendían la programación, ese robot o la estructura o el Arduino que tiene integrado, tiene una plataforma de programación muy sencilla con los criterios básicos de cualquier sistema de programación, aunque muy simplificados, nada sofisticados, y se ponían a trabajarlo. Y yo veía, bueno, aquí el paso de construir, entender la tecnología que está ahí involucrada, después pasar a la programación para controlar. Ahí descubrí que, por ejemplo, no tenía velocidades, sino era el control del número de revoluciones que daban las llantas y que sí se podría controlar a través del Arduino y una programación adecuada para que el aparatito diera vueltas. Tenía su chiste hacerlo. Bueno, pues estos profesores lo hicieron. Entonces, aquí les pongo el ejemplo de lo que después, en poco tiempo, en una mañana, lograron hacer. Yo sé que bailar como caballo dorado. Solo un pasito para oye, sí, pero un pasito para a la vuelta. Bien, los profesores estaban jugando con un aparato tecnológico simple o relativamente simple y no nos podíamos detener en eso. Después venían los ejercicios interesantes. Después de muchos ejercicios, muchos esfuerzos y todo, pongo el ejemplo de un grupo que logró, digamos, obligar al robot a hacer lo que querían que hiciera. Y bueno, aquí está el ejemplo. Perfecto. Tiene un detalle. Está súper bueno. Pero tal vez Pobrecito que tiene. Y lo va a seguir enseñando hasta que se olvide. Bueno, yo los vi que estaban viendo. ¿Por qué? Ah, ok, nos cansamos de ser empíricos. Y empezamos a utilizar la matemática. Y entonces, primero buscamos una referencia que nos diera pie a, primero lo que queríamos, ¿no? Que fuera recto, pero nos dimos cuenta de que hay varias variantes. Por ejemplo, que hay que colocar exactamente en posición el cuadrado con respecto a la mesa. Entonces empezamos a hacer unas marcas y también empezamos a ver de dónde queríamos comenzar. Entonces buscamos como eje de referencia pues, el centro de la llanta, una de las llantas, y empezamos a medir los tiempos. Ahora sí que hicimos una regla de 3. Entonces, para la parte de las rectas, encontramos que, a ver, otra vez. Ah, sí, medimos el cuadrado que era de 40 centímetros, nos dijeron. Entonces, buscamos que 4,000 segundos equivalían a, ¿qué? 48. Bueno, se le ponen 4,000 en el programa, avanzaba 48 centímetros. Entonces, ya a partir de como 16. La regla de 3. Para sacar los 40. Ajá.
Bueno, ya no me voy a alargar porque yo estoy muy feliz aquí con esto, pero bueno, estas experiencias de llevar a los profesores a vivir actividades, digamos, que no son en estrictamente matemáticas, pero que se abren a la matemática y que hacen preguntarle esta matemática que estoy enseñando, hacia dónde me está llevando o hacia dónde estamos yendo junto con mis alumnos. Esas es un poco las preguntas que nos estamos haciendo. Bueno, por otra parte, también hemos hecho ya formalmente algunas exploraciones en tesis que estamos trabajando, 2 tesis doctorales, y que están en esa tónica, en eso. Por ejemplo, la de Rogelio Romero, un profesor del norte del país que está un poco siguiendo la línea de esto que trabajaron estos profesores del TEC de Monterrey con una visión diferente del cálculo o muy alternativa sobre lo que es aprender cálculo, en rompimiento casi radical con lo que ellos han llamado la caliteca, y entonces lo que está tratando es explorar el pensamiento infinitesimal levisiano en una propuesta didáctica para el cálculo en ingeniería, es decir, si es el objeto está repensando la matemática con esta perspectiva en la formación de los ingenieros. Ya no me voy a alargar más, quiero compartirles también esta es otro proyecto que nos ha llevado mucho tiempo y que pues ha puesto a 2 matemáticos a tratar de entender lo que no entendían en estricto sentido, o sea, un poco la naturaleza de la electrónica, de algunos asuntos relacionados con la electrónica, y entonces ahí les voy a presentar una parte de lo que nuestro colega Ernesto Bosques ha estado pensando. Les habla Ernesto Arturo Bosques Molina, estudiante de doctorado del CICATA IPN. Voy a hacer la presentación de la función de amortiguación en términos didácticos. Este es un trabajo dirigido por el doctor Javier Sama y, bueno, cosa de lo siguiente. Aquí vamos a hacer notar el uso de la matemática en la ingeniería, en especial la función de amortiguación, que tiene y surge en un circuito resistencia-inductancia, en donde hay una corriente. Claro, esto como cuestionamiento. Haremos esta presentación, es breve, sin embargo trataré de dar los puntos relevantes de esta investigación. Bien, continuamos. Esta función de amortiguación surge a partir del teorema de convolución, que matemáticamente dice lo siguiente: tenemos 2 funciones f y g, funciones continuas por tramos en el intervalo 0 y 1, y luego tenemos que exponenciar cada una de ellas. Entonces se cumple esto que está aquí, es decir, la transformada de Laplace de la convolución de estas 2 funciones es lo mismo que el producto aritmético de la transformada de Laplace de la primera función por la segunda función. Y tenemos inmediatamente la definición de la convolución, aquí la podemos ver rápidamente en pantalla, es la integral que va de 0 a t de la función f de t menos alfa por g de alfa de alfa. Esta tiene un resultado inmediato que viene siendo su conmutatividad. Estas cuestiones las usamos a la hora de estar diseñando nuestra propuesta didáctica. Bien. Todo ingeniero, como va dirigido esta propuesta didáctica en especial a los electrónicos, pero también pueden estar los mecatrónicos y las carreras afines, como es ingeniería química, ¿no? Y otras ingenierías que sean afines. Bueno, ellos deben de saber que la respuesta de salida de un sistema lineal se puede expresar de esta manera matemáticamente, aquí como lo estoy indicando. Esta y de t viene siendo la corriente
del circuito RL para en nuestro caso en especial. Esta E viene siendo el voltaje en nuestro circuito, y esta es nuestra función que le estamos dando la categoría de función de amortiguación. ¿Ok? Muy bien, porque esta va a controlar a final de cuentas a esta. Ok. Bien, ¿cómo es que usamos estos hechos? De la siguiente manera. Nosotros pusimos a trabajar a los estudiantes de electrónica con un programa llamado ORCAD, que es muy conocido en el ambiente electrónico. Este programa nos permite hacer simulación de circuitos RL, en este caso, es lo que nos interesa. Aquí, como podemos ver, la resistencia, la inductancia, el voltaje y una tierra. Ahora bien, el estudiante, a partir de estos hechos y usando este programa de software, debe de dar el modelo matemático correspondiente. Él debe de utilizar sus conocimientos previos, haciendo su análisis, sus conjeturas, y este programa que tiene la forma de definir cada una de estas componentes, ya sea en términos de voltaje, ya sea en términos de inductancia, ya sea en términos de resistencia. Y entonces él tiene que llegar a deducir este modelo matemático que vemos aquí en pantalla. Eso corresponde a una ecuación diferencial de primer orden, en donde la función incógnita aquí es la corriente eléctrica. Tenemos como constantes la inductancia, la resistencia y el voltaje. Seguidamente le pusimos a resolver a partir de esta ecuación diferencial y que usara la técnica de Laplace para resolver esa ecuación diferencial, y él llegaba a esto. Esta solución, podemos ver que esta constante que está aquí, bueno, es una forma de tener un control aquí, y aún más con este exponente que tiene esta E negativo. ¿Ok? Perfecto. Seguidamente, se usa la función de transferencia para poder deducir este diagrama de bloques, en donde dejamos que el estudiante viera y quedara él convencido de forma analítica, experimental, y con todos los elementos que ya tienen como antecedentes, de que corresponde al circuito que acabamos de ver, circuito resistencia e inductancia. ¿Correcto? Bien. La ventaja de este hecho es que si al momento que cambiamos aquí en los voltajes, obtenemos nosotros la respuesta inmediata del sistema lineal, que viene siendo en este caso la corriente eléctrica, y que coincide además con la solución que el mismo estudiante ya hizo. Bueno, esta sería la siguiente tarea. Y después de esto, nos hacemos el siguiente cuestionamiento. ¿Qué pasa cuando no hay corriente eléctrica? Es decir, en este caso tenemos corriente eléctrica. Aquí está la corriente eléctrica en movimiento. Pero en este caso no la tenemos. Y aquí el problema que planteamos, para ver uno de los usos, vamos a decir, relevantes de nuestro trabajo, es qué pasa cuando no hay corriente. ¿Podrá el estudiante hacer alguna relación con respecto a este diagrama de bloques con este nuevo que se le está proponiendo? Bueno, aquí hay una observación rápida que podemos ver. No estamos cambiando absolutamente nada que la entrada. Cheque usted, estamos cambiando esta entrada. Ok, todo lo demás está intacto. Por lo que puede deducirse lo siguiente. Aquí tenemos nosotros el antes, y el después, en términos de corriente. Vamos a ver, aquí tenemos la ecuación diferencial que ya el estudiante dedujo, ¿verdad? Como modelo de este circuito RL, pero acá es antes de que haya corriente. La pregunta aquí interesante que podemos cuestionar a los estudiantes es si conoce alguna energía que sea capaz de mover esta corriente que tenemos acá, pero aquí está el reposo. Bueno, una de las funciones, en este caso, poderosas y que se le ve un uso muy bueno aquí en matemáticas e ingeniería, es esta función que estoy indicando, es la famosa función delta de Dirac, ¿correcto?
Muy bien. Y acá, para librarnos de estas cosas, le llamamos constante a esto, lo pongo acá, y esta va a ser exclusivamente, como no está esto, no hay voltaje, ¿verdad? No hay trance, entonces vamos a dejarlo como la función impulso, por decirlo así, la función que va a mover a la corriente eléctrica. Entonces, este sería un buen candidato para sustituir a antes de que haya movimiento, aclaro eso. Y este sería el trabajo fino de esta exposición. Bueno, ahora lo que tiene que hacer el estudiante es resolver esa ecuación diferencial a partir de la condición inicial en cero, por favor, ¿sí? Y entonces él llega a lo siguiente. Cheque usted. Aquí tenemos ya la famosa función de amortiguación. Esta es una función muy poderosa. Vamos a ver qué es lo que está ocurriendo. Teníamos al principio que esta ecuación que estoy indicando aquí dependía de esta h que tenemos nosotros como objetivo para calcular, y ya la tenemos, está aquí, es la exponencial. Si yo pongo aquí mi exponencial tal como lo marco aquí, esta exponencial, lo que estaríamos nosotros dando, uno de los significados, que queda la exponencial multiplicada por esta x, y es decir, la convolución de estas dos funciones. Entonces, aquí le estamos dando, rematando con un significado tremendo de lo que ocurre en el circuito eléctrico RL. Y entonces, con esto, podemos decir que el uso de la matemática en las escuelas de ingeniería, pues tiene mucho que dar, mucho que hacer y mucho que proponer. Muy bien. Pues, colegas, hasta aquí lo voy a dejar. Yo empecé diciendo que me asustaba estar hablando de estos asuntos, dado que no es mi especialidad. He ido aprendiendo muchas cosas con muchas personas, y eso ha ido transformando algo en mí. No sé, no puedo definirlo exactamente. Pero por lo pronto, hasta aquí lo dejo, y no me queda más que darles gracias a todos ustedes por su atención y por haber tenido la paciencia de escucharme. Rodolfo, tú me dices qué hacemos. Muchas gracias, doctor Lezama, por su presentación y sus reflexiones. Ahora usted fue cómplice de nosotros, del grupo FIME, reflexiones, así que ya se le volvió. Perfecto. Me Muchas encantó. gracias, doctor. Hay algunas preguntas del público. También queremos agradecer porque han estado alrededor de 35, 40 participantes a lo largo de la hora, de Chile, Costa Rica, Colombia, México, Guatemala, Brasil. Entonces, agradecer a cada uno de ustedes la asistencia a estas reflexiones. Hay una pregunta del público que es muy reflexionada, que lo hace reflexionar mucho, Doc. O sea, siempre nos lo ha mencionado en Tardes de Café. Hardy Romero pregunta, ¿qué fue lo que lo llevó, lo acercó o lo convenció en dedicarse a la matemática educativa? ¿Cómo fueron sus inicios en esta área? Para contextualizar un poquito, Hardy Romero, si no me equivoco, él estudió en el IPN, matemática, y está siempre haciéndose si seguir en matemática educativa, por ahí. Bueno, Hardy, la verdad de las cosas es que la vida da muchas vueltas. Yo fui 18 años profesor de matemáticas en el CECIT 9, en el Juan de Dios Batis, del Instituto Politécnico Nacional, y fueron 18 años para mí extraordinarios. Me llenaron de vida, me divirtieron, conocí a jóvenes ahora ya adultos, muy cambiada su vida, pero tuve la fortuna de encontrar un colectivo de colegas, no necesariamente de mi escuela, sino de otras partes, con las cuales algunos de ellos eran bastante reflexivos sobre la tarea del enseñar matemáticas, del aprender matemáticas, y realmente ellos fueron los que me orillaron o me llevaron a este campo académico, ¿sí? Yo lo desconocía, pensaba como pensamos los profesores muy al inicio, de que siendo buenos en matemáticas es suficiente para
para podérsela comunicar a los estudiantes. Y mira, aquí el título dice en búsqueda de significado, es decir, ahí aprendí que los significados no se transmiten ni se comunican, se construyen. Entonces, yo creo que ese colectivo de colegas, su reflexión y las cosas que hicimos muchas loqueras juntos, me llevaron a descubrir lo que ahora yo puedo hablar ampliamente como el campo académico de la matemática educativa, que se ocupa de la investigación, que se ocupa de la reproducción de esa investigación y se ocupa de llevar los productos de la investigación a la escuela, no tanto como nosotros quisiéramos. No sé si habré respondido, Rodolfo. Gracias, doctor. Yo creo que sí. Igual, Hardy, si estás en la disposición, tenés el correo del doctor Lezama, le puedes escribir y puedes igual tomar una charla con él y te va a orientar muchísimo en esto. Ojalá que te haya ayudado la reflexión que hizo el doctor Lezama. Hay otra pregunta, doctor, de Ramiro Saldaña. ¿No? ¿Lo conoce? Sí, sí. Hola, Ramiro. Él menciona lo siguiente: la regla de 3, los porcentajes, lo proporcional, descontextualizados, no han funcionado del todo bien. Parece que lo que hace falta es desarrollar una ciencia integrada y para ello es fundamental el trabajo colaborativo, pero hasta ahora los departamentos académicos va cada uno por su lado. ¿Qué se puede hacer al respecto? Efectivamente es cierto, a veces cuesta trabajo vincularse con otros colegas, cada vez menos. Yo creo que hay mucho más apertura ahora porque la escuela está cambiando mucho, porque algunos piensan que la clase de matemáticas más al futuro ya no va a ser dada nada más por un profesor de matemáticas, sino por uno de física, uno de química, uno de biología, uno de tecnología. Juntos van a hacer cosas porque la exposición tradicional se va a ir complicando. Entonces, Ramiro, yo pienso que mientras tanto, como nos lo han demostrado muchas investigaciones, es que esos elementos que tú entraste mencionando están en el corazón y en la base y en el desarrollo de toda la matemática. Es decir, criterios de comparación, criterios de medición, los vas a encontrar en la matemática básica como elementos y lo vas a encontrar en el corazón de teoremas muy densos que engloban otras cosas, y si tú los empiezas a descomponer, descubres que son comparaciones, descubres que son equivalencias, descubres que hay otras notaciones para representarlas. Entonces yo creo que por ahí va el camino de crear colectivos, y ahorita está patente eso. Esta experiencia impresionante para América Latina, no nada más para México, de pasar a la virtualidad, de pasar a la distancia, está de verdad cuestionando y haciendo pasar, ahorrillando a mucha reflexión y a mucha acción a todos los profes de matemáticas. Sí, justamente, doctor, aportando a la reflexión, hay una colega, Paula Rendón, que usted la conoce. Sí. De Medellín, y ella justamente, dada ahorita por la pandemia y toda la situación, está trabajando en clases interdisciplinarias. Se organiza con el profesor de química, la profesora de física, matemática y sobre todo lo demás, y tratan de hacer proyectos para no cargar tanto al estudiante y hacer una reflexión más interdisciplinaria y transversal, ¿verdad? Que es lo que creo que nos aporta muchísimo en esa reflexión. Sí. Sí, y yo creo que está en la discusión de los maestros ahorita. En la próxima semana vamos a tener una mesa con casi puras profesoras, todas profesoras, donde les hacemos preguntas y qué sigue para el 2022. Es decir, ¿qué va a pasar? ¿A qué lo está orillando? Ya tuvieron una primera experiencia y la estamos documentando. Ya tuvieron una primera experiencia y los profesores respondieron extraordinariamente.
con mucha complicación, con mucho sacrificio, con mucha carga de trabajo, pero ya se están preparando para lo que sigue y es lo que queremos indagar. Y me parece que esto que nos está diciendo la profesora Rendón es eso, es decir, limar, romper esas barreras entre las disciplinas para emprender ante la dificultad de hacer materias separadas, igual que como sea. Ahora va a haber que integrarlas. De hecho, pues ya existen. Los compañeros del TEC pues están viviendo y sufriendo esas experiencias. No sé, algún día conoceremos los resultados de esas experiencias que están teniendo, pero se me hace que ya se van a la escuela básica eso. Es un cambio vertiginoso, Rodolfo. Sí, totalmente de acuerdo, Doc. Hay que esperar a ver qué pasa con un futuro no tan lejano. Uh-huh. Diana Torres, a la cual enviamos un saludo hasta Sonora, nos pregunta, que es también del equipo FIME. Doctor Lezama, muchas gracias por su ponencia. Los problemas de la ingeniería son un contexto idóneo para enseñar diversos tópicos matemáticos, pero su integración requiere por parte del profesor de matemáticas comprender de manera articulada el conocimiento disciplinar y matemático. Eso implica, en mi opinión, la necesidad de un proceso de desarrollo profesional de acompañamiento donde se integren grupos de distintas disciplinas. Muy similar a lo que hemos estado conversando. A la par de esto, el doctor Ricardo Pulido, al cual también enviamos un abrazo hasta Monterrey, nos menciona, no hay duda de que es posible interesar a los profesores en laboratorios con tecnología y las ligas de las matemáticas con las aplicaciones en ingeniería. Pero el gran problema es la generación de programas de largo alcance, como para cubrir la currícula de un año escolar, por ejemplo, que sostengan un aprendizaje de las matemáticas enlazado con la correspondiente de la ciencia en ingeniería. Y Adriana Gómez pregunta, como para seguir reflexionando, doctor, me llamó también la atención el uso de las patentes como profesora de bachillerato. Me parece que puede ser importante para hablar de la matemática como lenguaje. ¿Qué opinas? ¿Cómo lo incluirías en los cursos? Yo creo que es un pendiente que tengo con Alberto, que él fue el que lo propuso y lo hace, y me ha puesto como 3 o 4 ejemplos para el álgebra lineal, para otras cosas, que efectivamente la patente tiene la ventaja es que esa sí es matemática en vida concreta, ¿sí? Porque el fundamento matemático de muchas propuestas de la patente debe estar bien cimentado, porque si no, no tienen futuro. Y lo que yo no sabía es que uno tiene acceso a todo ese repositorio de patentes. Lo que no hay permiso es de poderla utilizar, ¿sí? Pero estudiarla, por supuesto que se puede hacer. Eso es de alguna manera libre. A lo mejor algún día le pedimos a Alberto que nos dé una charla de cómo utilizar esa estrategia de las patentes en diferentes niveles educativos. Aprovechando que además es una persona sumamente accesible. Sí. Como dicen, en mi tierra es cuate. Es cuate, exacto. Doc, hay otro comentario, una pregunta de Lorena Gil. Me fascina la idea de mostrarle a mis alumnos la belleza que tienen las matemáticas. ¿Me puede compartir 2 ideas de cómo seguir captando el interés en ellos, sobre todo en la matemática básica? Es una pregunta tremenda. Muchas veces se ha criticado al profesor de matemáticas que señala al pizarrón y dice, vean la belleza de la matemática. Lo que pasa es que no estoy seguro de que ahí radique la belleza de la matemática, sino la belleza de la matemática se me hace que aparece cuando sirve para entender algo, para explicarse algo, que se convierta en una herramienta que le dé luz al entendimiento. A mí me parece que es la mejor manera de darle ese estatus de belleza a la matemática, porque ayuda a entender cabalmente las cosas. Y entonces tienes el control del problema. Dices, pero mira, aquí esta es la regla que controla todo este asunto.
la versión estética de la matemática, o sea, hay libros y libros que lo dicen. Acabo de conseguirme un librito, por desgracia no lo tengo a la mano, que me tiene impresionado, de estos de Springer, que se llama, no me voy a acordar y voy a decir, pero si me escribes, te paso el título, porque la verdad es que ya a 3 o 4 nos tiene, pero verdaderamente, como se dice vulgarmente, apantallados, la reflexión profunda sobre la eficacia y la belleza de la matemática casi en todos los campos de la vida, ¿sí? Entonces, yo creo, perdón que no te pueda decir los 2 ejemplos, pero me comprometo a compartirte el título de este libro y que ojalá puedas tener acceso a él, ¿sí? Porque te va a ser muy útil. Y también tengo otro libro, los libros son los que sobran, otro libro sobre matemáticas maravillosas. Escríbeme y te ofrezco enviártelo, para que te va a ser útil. Ahorita me acabo de acordar, y si me dan más tiempo, pero no hay mucho tiempo, me puedo acordar de más seguramente. Muchas gracias, doctor. Su correo lo escribí acá en el chat, sí, ipn@gmail.com. Exactamente. Muy bien, lo compartí en el chat, igual para que lo puedan tener y así poderle hacer escribirle, hacer alguna conversación ya virtual. Perfecto. Estaba buscando el libro y le hago propaganda y le digo al autor que me pase. pero lo podemos, sí, yo le comparto toda esta información, sí. Muchas gracias, doctor. Hay otro comentario de la doctora Ivonne Sánchez, a la cual enviamos un saludo y abrazo hasta Chihuahua. Uh-huh. Desde el grupo FIME, estamos muy agradecidos por su plática. En México, los puntajes en la prueba PISA no son nada favorecedores. ¿Qué podemos hacer desde la matemática educativa? Quiero aportar al comentario de la doctora Ivonne, porque tenía una pregunta que iba por ese estilo, hablando del grupo FIME, y es aprovechando sus reflexiones, doctor, ¿qué futuro puede usted ver del grupo FIME alrededor de esa temática, el de formación de ingenieros desde la matemática educativa? ¿Qué consejo nos puede dar o qué perspectivas ve? Digo, la verdad, voy a ser terriblemente grosero. Bueno, yo los conozco casi todos ustedes y sé que hacen cosas, pero no los había identificado como grupo, ¿sí? Debía haberlos identificado antes, ¿sí? Porque ya hubiera bebido en esas aguas desde hace un buen rato, ¿sí? Porque sé que han hecho muchos trabajos, he seguido las tesis de casi todos ustedes. Si no las he estudiado, cuando menos sí las conozco, las he visto, son un referente para mí. Yo creo que ese es un grupo importante para la matemática educativa, para dar su respuesta al interior de un área problemática. No es tan sencilla, ¿sí? O sea, varios compañeros, tiene años trabajando matemáticas en ingeniería, tiene un discurso bien estructurado, y otros más nuevos, pero están estudiando cosas extraordinarias. Entonces, a mí me parece que sí pueden cambiar esta lógica del aprender matemáticas y regresar a la pregunta de aquella mesa que nos hicimos el año pasado, antepasado, ya ni me acuerdo, de qué matemática para qué tecnología, ¿no? O qué matemática para qué ingeniería, y qué ingeniería se quiere hacer. Entonces, las obras de la ingeniería son maravillosas. Entonces, pero no puede ser que algunos ingenieros digan, no, pues es que no me ha servido la matemática. O está muy trivial esa matemática, o es poco atractiva. No, a mí me parece que la matemática puede iluminar muchísimo a los profesores y a la actividad del ingeniero. He estado en foros con ingenieros, he escuchado, he hablado, les he preguntado, y pues la verdad uno se queda muy impresionado
de cómo ellos problematizan también la realidad desde la ingeniería. Entonces, a mí me parece que si, yo no sé si va a seguir siendo los cursos de educación básica en ingeniería la matemática, ¿sí? O van a empezar a integrarse los cursos de matemáticas con otras disciplinas, con la física, química, y no solamente con eso, sino con las disciplinares propiamente, ¿no? Con lo que es la sustancia de la ingeniería, ¿no? Así que larga vida para este grupo. Ojalá que así sea, doctor. Algo que ha aprendido el grupo y lo que estamos viendo también de los trabajos que usted ha desarrollado, es interesante ver esa racionalidad del ingeniero, la ingeniera, cuando está sobre un problema, por ejemplo, ahorita la convolución que nos explicaba, y justamente es, bueno, ¿qué está viendo el ingeniero, el profesional, la ingeniera, alrededor de la convolución, alrededor de un fenómeno con circuitos eléctricos? Y esas pues podrían contribuir mucho a argumentos que podríamos utilizar luego en clases transdisciplinarias. Mira, de hecho, Ernesto, con el problema que llegó, él quería hacer cosas de ecuaciones diferenciales porque es muy entusiasta de las ecuaciones diferenciales. Entonces, los espacios fase y todas esas cosas, bien moderno que estaba. Entonces, no sé por qué salió la convolución y cómo se utiliza en la escuela y cómo se declara en los libros. Es una caja negra, ¿eh? No hay explicación. Las demostraciones que vienen en la mayoría de los libros de texto no son demostraciones, son verificaciones, que es una cosa distinta. Y no es que yo esté ahorita diciendo que la demostración es lo máximo, pero nos fuimos a buscar la demostración y la verdad es que era cosa seria, ¿sí? Porque es mucha matemática. No, nunca me gusta decir es que es matemática muy elevada. No, es matemática que te demanda una dedicación de tiempo muy larga. O sea, no es que sea inentendible, sino que vas a tener más tiempo. ¿Y qué crees? Es lo más caro ahorita, el tiempo. Es carísimo, ¿no? No le puedes dedicar. Y por eso los grupos interdisciplinarios son tan importantes, Rodolfo, porque lo que tú sabes, yo no lo sé, pero yo sé un poquito de lo que tú, y entonces nos juntamos y nos potenciamos. Y eso lo saben todos, o sea, los que quieren sacar adelante sus proyectos sociales, proyectos económicos, proyectos de resolver sus crisis, siempre se han dado cuenta que una buena integración de grupo y una buena lógica en ellas los hace sumamente productivos. Creo que uno como profesor de matemática, cuando uno llega a quitarse esos lentes de ser profesor de matemática y empieza a dialogar con otras disciplinas, justamente aporta a reflexionar en no aceptar una matemática acabada, ¿verdad? Y que uno puede seguir aprendiendo más, dando significados diferentes, aportando en racionalidades diferentes, depende de disciplinas. Entonces, doctor, ya como para ir terminando, para no tomarle más de su tiempo, y agradeciendo también al público que nos ha estado siguiendo a lo largo de esta hora y 20 minutos, justamente quería compartir con usted, por ejemplo, actualmente se habla de STEAM. Con sus ejemplos y reflexiones que ha tenido en Latinoamérica, ¿considera usted que países latinoamericanos ya estaban reflexionando y pensando de una manera transversal e interdisciplinaria de la matemática antes de llegar a conocer el boom de STEAM? Algunos sí, algunos de plano no. Yo creo que algunos sí estaban viendo la necesidad. Yo creo que casi todo está centrado en el significado. Es decir, tengo algo y ¿para qué es? ¿Qué significa? ¿Qué me representa? Era por eso que ponía el diálogo de Cedric con el otro matemático. Están dialogando ideas, tienen un contexto y la matemática que ponen en el pizarrón tiene significado. Entonces es convincente. Y entonces, si una expresión matemática no cuadra con lo que están discutiendo, la cuestionan. Esto no, es por otro lado. Entonces, a mí me parece que sí conozco
La experiencia que tuve y que platiqué cuando me acerqué a este bachillerato enorme es que los que iban por la vía de la tecnología, electrónica, mecatrónica, muchos tipos de tecnología, iban paralelos a la clase de matemática. Pero cuando tú llegas y llega Soco, porque llevé a través de estos medios a llevar a Soco y les enseñaba y veían esa trayectoria que a veces Soco se da y no se da cuenta de lo maravillosa que es, se quedaban fríos y decían, entonces algunos fueron, yo creo que pegaron inocentes porque me decían, entonces ahora así se va a enseñar la matemática. O sea, pensaban que les estábamos proponiendo una nueva manera de enseñar matemática. ¿Y qué creen? Lo que le estábamos enseñando eran experiencias con estudiantes y profesores de matemáticas, aprendiendo los dos, el profesor, porque esto sí nos va a obligar a aprender. Es como me metes al mundo electrónico y ¿qué crees? Dame tiempo para entender toda la electrónica, ¿sí? Y veo a los niños, a los jovencitos, manejar asuntos electrónicos sin complicarse como me complico yo, que me quiero explicar el contenido, la forma, la polaridad, mil cosas. Y estos cuates, con una falta de respeto impresionante, entran, toman las cosas, las juntan, ven qué pasa con ellas y ¿qué crees? Están aprendiendo. Son las nuevas maneras de aprender. Ahora, que estén tematizadas es otra cosa. Que yo te puedo decir, mira, la teoría del aprendizaje que sostiene estas actividades, como es el STEM, por ejemplo, en fases, nada más tomando ciencia y matemáticas, ciencia, tecnología y matemáticas. Ingeniería, la ingeniería, una de las cosas más, es el gran utilitario de la ciencia y la tecnología. Los ingenieros tienen sobre nosotros algo que nosotros de verdad a veces no sabemos hacer, es la planeación. Es decir, ellos sí piensan o piensan más universalmente que nosotros en ocasiones, ¿sí? ¿Por qué? Porque saben que juntar algo con algo tiene que ver con la materia, tiene que ver con los costos, tiene que ver con muchísimas cosas más, ¿sí? Entonces, yo creo que sí hay experiencias en México, hay que juntarse, hay que observar a estos equipos, a estos grupos makers o estos espacios. De hecho, se pensaba en hacer espacios maker en las escuelas para que los estudiantes entraran e hicieran cosas ahí. Bueno, pero ya me fui de largo y son demasiadas palabras. Para nada, doctor. Siempre las reflexiones son muy buenas y agradecemos mucho por parte del grupo FIME a Formación de Ingenieros desde la Matemática Educativa. Le agradecemos muchísimo sus reflexiones, aportaciones. Ojalá coinciden más espacios, más momentos para reflexionar con usted alrededor de eso y otras temáticas. Y me atrevo a leer el certificado. Vamos a ver. Y listo. También agradecer a Eduardo Hinojos, que fue nuestro host del grupo, el doctor Eduardo Hinojos. Gracias, Eduardo. Pendiente de todos los ajustes técnicos alrededor de esta charla. Gracias, Eduardo. Ahí nos fuimos al infinito. El Grupo de Investigación Latinoamericano en Formación de Ingenieros desde la Matemática Educativa otorga el presente reconocimiento al doctor Francisco Javier Lezama Andalón por su participación como ponente de la conferencia Evolución, Encuentro, Docencia en Matemáticas en Búsqueda de Significado, durante el cuarto seminario en línea a través de nuestra página Facebook, FIME 2014, celebrado el 5 de agosto del 2020. En este icono, en este
QR pueden igual tener acceso a las páginas de Grupo de Formación de Ingenieros desde la Matemática Educativa en Facebook. Y pues nada, agradecerle un montón, doctor Lezama, por esas aportaciones, y nos pueden contactar para seguir nuestros webinars y publicaciones en redes sociales. Nuestra página de Facebook lo pueden buscar con @FIME2014. También tenemos un canal de YouTube, Grupo FIME. Luego le pasamos el enlace, doctor, del video. Y si tienes interés de incorporarte como miembro del grupo, el correo electrónico del grupo fimemx@gmail.com, o igual mensajes privados por vía Facebook. Entonces, pues nada, y gracias a ustedes, que por ustedes hacemos este espacio para reflexionar público. Gracias por estar presentes y nos vemos en otro webinar o en otra reunión virtual. Muchas gracias, doctor, y gracias al público que estuvo con nosotros esta hora y media. Gracias, Rodolfo. Gracias, compañeros. Un abrazo a todos. Cuídense, por favor. Cuídense, por favor. Nos vemos. Un abrazo. Hasta luego. Gracias.